One Piece es una serie por la cual siento una gran admiración y cariño. Admiración porque genuinamente contiene y desarrolla ideas magníficas, especialmente en cuanto a su sensación de aventura y desarrollo de su mundo. Cariño porque es una de las series más importantes de mi infancia y temprana adolescencia, y de la cual guardo memorias muy felices. Con esto en cuenta, y conste por tanto que me gusta One Piece, me gustaría centrar este vídeo en aspectos que no me gustan tanto de la obra de Ichiro Oda y que creo se han acentuado especialmente a medida que han pasado los años y su historia ha avanzado. De algún modo, varios de los problemas que tengo no son más que el resultado, en mayor o menor medida, del inevitable peso de la duración de One Piece y lo que ello conlleva. Claro que al mismo tiempo es innegable que ese es uno de sus aspectos más importantes, y es que One Piece es una epopeya enorme, que ha dado tiempo para comprobar de primera mano el ascenso de los Mugiwara y la satisfacción que ello conlleva. Que Luffy haya pasado de ser un chaval en un barril de madera flotando en medio del mar, con su sombrero de paja como única compañía, a ser uno de los piratas más reconocidos en todo el mundo, es algo maravilloso y que no queda forzado ni apresurado. No obstante, también existe un contraste, uno que me lleva a observar unas diferencias palpables y que en última instancia hace que surjan preferencias. Si me tengo que quedar con un One Piece, me quedo con el del principio. Me quedo con la expectación de la gran aventura y su inicio. Me quedo con las semillas puras de algo más grande y la sobrecogedora maravilla que ello genera. Descubrir a los Yonkou, por ejemplo, es una experiencia muy estimulante, y podría decirse que en muchos aspectos Oda, como mínimo, prácticamente siempre cumple. Pero pocos momentos de One Piece, con o sin Yonkous por en medio, igualan la sensación de ver a Mihawk por primera vez en esa barca, o de ver aparecer a Ace y enterarnos de que es el hermano de Luffy, o de descubrir a un Enel intocable, una cima de poder hasta el momento inaudita. No me quiero ver forzado a elegir por elegir, y es que además One Piece es lo suficientemente coherente en su desarrollo como para asimilarlo naturalmente en toda su envergadura como una obra compacta y pensada, a grandes rasgos y de principio a fin, como un todo único. Es decir, que no estoy diciendo que One Piece solo valga la pena hasta un momento concreto de su historia, al contrario, pero sí estoy diciendo que si me tengo que quedar con una parte de One Piece es la de sus primeros arcos. Para desarrollar esto, además, quiero centrarme en aquellos aspectos del One Piece temprano que tanto me gustan y que hacen que lo prefiera, aunque también pueda hablar sobre las bondades del One Piece reciente y post-time skip, por supuesto, y lo haré, pero por ahora vamos a lo que vamos. Los Mugiwara. No es mi intención despreciar al bueno de Brock, a Jinbei o incluso a Franky, porque no es mi propósito, pero no hay nada como la dinámica de los sombrero de paja hasta aproximadamente la inclusión de Robin. Ese combo formado por Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Usopp y Chopper es imbatible, y nunca la banda se ha sentido tan unida y genuina como entonces. Como con otros elementos de los que hablaré, es inevitable que la mayor cantidad de personajes y tramas acabe por amplificar el foco y diluir la definición de los personajes, así que tampoco puedo culpar del todo a Oda porque hay ciertas cosas que caen por su propio peso y no podemos pedirle peras al olmo. Pero una cosa no quita la otra. Y debido al mayor espacio y tiempo disponible, el mayor foco y atención que se le prestaba a los Mugiwara del principio, resulta inevitable que conectara más con ellos y sus dinámicas. Con la banda de paja actual a veces me da la sensación de que algunas dinámicas se han quedado algo estancadas, como los roces entre Sanji y Zoro, y que, aunque puedan detectarse unas dinámicas reconocibles entre los Mugiwara, a veces surgen combinaciones que quedan algo vacías, que muestran en general una complicidad menos genuina que al principio. Me cuesta imaginar a Brock tomando algo con Zoro y hablando de sus cosas, no sé, o a Usopp conversando con Jinbei alrededor de una hoguera. Parece que me estoy poniendo tiquismiquis, pero la cercanía y las experiencias comunes hacen a las relaciones y el cariño, la complicidad genuina. Y las recientes incorporaciones a la banda sufren por ello,
porque no les ha dado tiempo para desarrollar su personalidad junto al resto de la banda de la misma manera que los miembros originales. Y encima tienen a muchos más con los que desarrollar vínculos. Al final, a Oda no le queda otra que reducir los Mugiwara a sus piezas básicas, porque con la que se está liando, con las tantísimas tramas abiertas y personajes, con todo a lo que tiene que atender en el tan amplio universo actual de One Piece, es normal que los Mugiwara como grupo sufran y se vean simplificados y encorsetados a un desarrollo de personaje más simplón y a veces demasiado caricaturesco. No es que los Mugiwara actuales me parezcan un desastre, conste, pero la dinámica original entre los miembros clásicos me parece absolutamente imbatible y representa una esencia de la obra de Oda que con el tiempo ha ido diluyéndose y hasta cierto punto perdiéndose. La repetición. Todo se ha dicho, One Piece sigue siendo capaz de ofrecer una sensación de maravilla y novedad considerable, y hay que aplaudir el trabajo de Oda por ello. Siguen apareciendo islas, razas y aspectos de su universo que no se antojan forzados o redundantes. Sin embargo, sí existe una receta narrativa que por puro y simple peso, por repetición constante, ha perdido fuerza. Que los Mugiwara lleguen a una nueva isla para encontrarse de nuevo un personaje con el cual se van a convertir en mejores amigos instantáneos, una tragedia de proporciones bíblicas, un dictador o villano encabezándolo todo, escenas ultralacrimógenas, flashbacks constantes. A ver, que One Piece tiene su estilo y sus dejes, vale, pero llega un punto en el que es inevitable ver la fórmula relucir y el hastío golpea cada vez más. Que, ojo, es casi envidiable la capacidad de Oda para reciclar los momentos, conceptos y estructuras, pero con ideas y matices distintos, de acuerdo, pero de nuevo cae por su propio peso, pierde fuerza y fuelle. No es lo mismo ver a Luffy derrocar a un villano egomaníaco una vez que dos, que tres. Al menos para mí ya no es lo mismo. La aventura. Aquí debo decir que Oda se las ha apañado estupendamente para que incluso hoy en día sigan existiendo tantos misterios y enigmas sin resolver en el universo de One Piece. Sigo teniendo un gran interés por varios puntos de su historia y semana a semana la expectación de contemplar otra gran revelación sigue presente. Con todo, supongo que quiero referirme a que incluso con una aventura palpable y que sigue tan presente como siempre, lo mejor o debatiblemente más poderoso de una aventura es la expectación de esta, el horizonte que brilla con intensidad y promete un sinfín de historias. En esto en concreto, el One Piece de los primeros arcos es en muchos aspectos una obra maestra, un lienzo inabarcable y gigantesco del cual sentíamos estar solamente descubriendo un pequeño fragmento a cada nueva isla, organización, raza, personajes, poderes. La construcción de la leyenda es en muchos sentidos más emocionante que cuando ésta ya se ve realizada o prácticamente cumplida. Luffy asestándole el golpe final a Cocodrilo o Enel se siente como una victoria improbable que no obstante llega. El mito poco a poco se construye. Debo admitir que Oda se las ha apañado para no pasarse de la raya con Luffy y seguir plantándole enemigos a la altura y que le hagan sudar, como Kaido, pero debatiblemente el pick de One Piece en ese sentido me parece Marineford y ese momento glorioso en el que el sombrero de paja se planta delante de los tres almirantes. Un momento simplemente magnífico. Insisto en que con todo One Piece no ha roto la tensión dramática de su epopeya. Se las apaña para seguir mostrando momentos épicos, sorpresas y novedades de peso en su universo, pero debe hacer malabares con muchos elementos y no siempre el resultado es igual de fino que lo que supuso Marineford, por ejemplo, que me parece la cumbre de One Piece en cuanto a clímax de todo lo que su universo llevaba mostrando y ampliando desde el principio y hasta ese momento, como una traca de fuegos artificiales, de caras conocidas y mil y un personajes juntos en un conflicto de dimensiones monumentales.
Uno de los pocos momentos, además, en las que la muerte de no solamente un personaje importante, sino dos, de verdad se mantiene y por lo tanto genera un impacto dramático poderoso y que resuena a través de su historia y acontecimientos por venir. Los poderes y las peleas. Aquí tampoco voy a explayarme demasiado porque en el fondo One Piece, aun siendo un shonen en muchos aspectos, no encuentra su fuerte precisamente en las peleas o en su sistema de poderes. Lo que sí puedo decir es que aunque el haki fuera relativamente inevitable y necesario en muchos sentidos, el gimmick de las frutas del diablo resultaba maravilloso y una fuente incesante de imaginación y poderes asombrosos y divertidos. La manera en la que Oda jugaba con los conflictos entre dichas frutas y otras habilidades, fueran también de otras frutas o inherentes de cada personaje, resultaba medianamente imaginativo y estimulante. Poco a poco, y debido a las escalas de poder tan elevadas que tiene la serie actualmente, además de la inclusión definitiva del haki como concepto y como en mayor o menor medida anula la efectividad y gravedad de las frutas, las peleas se han vuelto algo más básicas, más simples en sus lógicas internas y más basadas en pegar hostiazos como panes hasta que el hostiazo más grande gana la partida. Otro elemento de One Piece que se ha visto diluido y simplificado por el propio peso de su envergadura como universo y totalidad de conceptos e ideas. Por último, me gustaría hablar en concreto del manga. Del anime no voy a decir mucho porque, en fin, ya se ha hablado muchísimo sobre sus graves altibajos y problemas de ritmo y relleno. Es una adaptación tremendamente irregular que en muchos sentidos se salva llana y exclusivamente por la banda sonora, el doblaje y la acertada elección de colores y tonos visuales según el arco. Creo además que es al principio, en ese estilo menos digital y de los 2000 tempranos, cuando más encanto y personalidad tenía la serie. Pero vayamos con el manga. Creo que el estilo de Oda se ha depurado en muchos aspectos, y me gusta mucho el cambio de estilo que la serie ha tenido a lo largo de los años. Casi que prefiero los diseños posteriores, en algunos sentidos, a los del principio. No soy muy fan de esas orejas, aunque de ningún modo me desagrade ninguna de las fases en cuanto a estilo y diseño de personajes de One Piece. Con esto dicho, sí debo remarcar que el ritmo de lectura y la distribución y uso de las viñetas ha ido a peor. O al menos la lectura del One Piece del principio se me hace desde luego mucho más clara, ágil y dinámica. Los espacios en las viñetas del One Piece de los últimos arcos normalmente están sobrecargados. Hay demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo y en términos generales, más allá de alguna viñeta individual espectacular, leer One Piece en los últimos años se me ha hecho a grandes rasgos algo pesado y farragoso a veces. El dibujo en general me parece algo más caótico y diluido que la sencillez y claridad del principio. Es de nuevo algo comprensible, teniendo en cuenta que la propia serie se ha vuelto más recargada, más personajes, más exposición, más conflictos a gran escala, todo eso hay que meterlo en las viñetas, y sin despreciar la maña con la que Oda lo está manejando, porque a la hora de la verdad leer One Piece se sigue disfrutando, sí se ha vuelto, insisto, una lectura más pesada, farragosa y en sus peores momentos algo torpe y confusa. Además, también puede observarse que la claridad y definición de los trazos en el One Piece del principio está mucho más trabajada y definida que en el actual. Puede ser por las prisas, puede ser por el endiablado ritmo de trabajo, pero desde luego es algo que se nota. Bueno, pues con esto acabo con las quejas. Es la primera vez en el canal que critico directamente los puntos flacos de una obra y espero sinceramente que se hayan entendido mis argumentos y que al final responde a mi experiencia subjetiva con la obra, aunque sean puntos que supongo muchos compartirán conmigo o al menos serán capaces de apreciar y considerar. One Piece me sigue gustando. Tengo varios tomos físicos y me he visto el anime y leído el manga. Además de haber visto varias películas, haber jugado algunos de sus videojuegos e incluso tener alguna figurita por ahí. Estoy a tope con la obra de Oda y eso debe quedar claro. No obstante, sí creo que a veces, con obras tan queridas y seguidas en masa como es One Piece,
se sobredimensionan sus virtudes hasta eclipsar un discurso válido que comente lo que muchos consideramos aspectos que han decaído respecto a los inicios de la serie. Gracias por escucharme, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.